Hola, soy Diego Espinosa y agradezco a Dios por permitirme compartir contigo este estudio bíblico a través del Ministerio de Enseñanza del Proyecto Estulos. Antes de empezar, considero que es necesario presentarte 5 aclaraciones y 2 recomendaciones para aprovechar al máximo este alimento espiritual. Aclaraciones. Primero, el presente estudio ha sido realizado con una correcta exégesis y hermenéutica apegada a la doctrina de la Iglesia de Cristo. Segundo, los estudios bíblicos compartidos cuentan con un análisis contextual, histórico y en algunos casos científicos. Tercero, cada estudio bíblico ha sido enriquecido con valiosos aportes de hermanos maduros en la fe, de fiel testimonio en la doctrina de la Iglesia de Cristo. Cuarto, aquí no encontrarás opiniones o creencias personales, ni posiciones de ciertas denominaciones que inundan el Internet. Quinto, los textos bíblicos utilizados son únicamente en versión Reina Valera 1960, ya que consideramos que esta versión es la de mayor confiabilidad en la profundidad de las palabras en hebreo, griego y arameo. Recomendaciones. Utiliza una Biblia física de versión Reina Valera 1960 para que puedas subrayar las palabras clave que verás en las diapositivas de este video, coloreadas en rojo. Haz anotaciones en un cuaderno de lo que consideras más importante y de lo nuevo que hayas aprendido, para que siempre lo tengas a la mano y lo puedas compartir con alguien más. Espero que este estudio te ayude a crecer espiritualmente, en conocimiento y entendimiento. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bienvenidos. Hola, amada familia en la fe, qué gusto que podamos estar juntos una vez más para estudiar la palabra de nuestro Dios. A través de los siguientes videos estaremos profundizando en el entendimiento de lo que es la doctrina de la Iglesia de Cristo. Estaremos arrancando desde sus bases y este estudio, por lo tanto, es muy importante para aquellos que recién se han bautizado y también para aquellos que ya tienen un largo caminar dentro del cristianismo, ya que nos va a permitir recordar muchas cosas con respecto a la doctrina. Así que les invito a que por favor abran sus Biblias, tengan su cuaderno de apuntes a la mano para poder dar inicio a este estudio. Para poder entender la palabra doctrina, es necesario tener en cuenta que este es un tema muy amplio debido a la profundidad de su aplicación. Por lo tanto, es necesario que empecemos teniendo en cuenta algunos antecedentes o información previa a la palabra doctrina. Puedo compartir con ustedes que la palabra doctrina aparece unas 49 veces en la Biblia Reina Valera 1960. De estas 49 veces, 4 las encontramos en el Antiguo Testamento y 45 en el Antiguo Testamento. Así que revisemos rápidamente la palabra doctrina y sus referencias tanto en el hebreo como en el griego. Me gustaría que podamos dar lectura a las 4 veces que aparecen en el Antiguo Testamento. Así que por favor les pido me acompañen a Job capítulo 11, versículo 4.
Job, capítulo 11, versículo 4, nos dice lo siguiente. Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Aquí, la palabra en el hebreo que se está utilizando es le-kach, que hace referencia a una instrucción, enseñanza de palabra. Vámonos ahora a Proverbios capítulo 1, versículo 2, que nos dice lo siguiente: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Aquí se utiliza la palabra en el hebreo musar, que indica una instrucción, pero también una advertencia. Continuando con las citas bíblicas, vamos a Isaías capítulo 28, versículo 9. Isaías capítulo 28, versículo 9 nos dice lo siguiente: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Aquí la palabra en el hebreo que se utiliza es shemua, que hace referencia a algo oído como un anuncio. Y finalmente, en Isaías 29, 24, nos dice lo siguiente: a los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. De igual forma que en un inicio les mencioné, viene la palabra doctrina del hebreo lekaj, que hace referencia a una instrucción o enseñanza de palabra. Si podemos ver en pantalla y observar aquellas palabras que están subrayadas en rojo, podemos darnos cuenta que desde el Antiguo Testamento el uso de la palabra doctrina era para hacer referencia a una enseñanza o instrucción o un anuncio. Y estas dichas de palabra. Yéndonos al Nuevo Testamento, y por tiempo no vamos a alcanzar a revisar las 45 citas, pero sí puedo mencionarlas que 28 citas o usos de la palabra doctrina están atadas al griego didache, que nos indica una instrucción, sea en el acto o sea en la materia que se enseña. 14 veces como didascalia, que es de igual forma una instrucción en función o la información que se está presentando. Podemos encontrarla desde el griego paradosis como un precepto. Y esta referencia es muy importante, ya que nos permite profundizar el alcance de la doctrina y su aplicación dentro de los miembros de la Iglesia de Cristo. Tenemos, por otro lado, la palabra en el griego, heterodidascalio, que es una sola palabra que indica una doctrina diferente. Y finalmente, una vez como logos. Y aquí es muy importante lo siguiente, ya que esto es algo dicho como una noticia, pero con una condición muy importante. Y esa condición es que esa noticia o esa información fue recibida por expresión divina. Comparando las palabras en rojo, los significados, las referencias, como se ha dicho, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver que la palabra doctrina hace referencia a una enseñanza, a una instrucción o a una noticia dada. Muchos han tomado el concepto de didaje, es decir, instrucción o enseñanza, que está bien en un principio, pero que tenemos que ir dando forma a dicho concepto para poder entender la profundidad de este. Por tal razón, si yo quisiera agrupar las 49 referencias que hemos revisado rápidamente en pantalla, podemos hacer 3 grupos para ver cómo se está aplicando la palabra doctrina dentro de estas citas. El primer grupo de cómo yo puedo entender a la palabra doctrina es como un acto de enseñar. Para esto, y tener claro, podemos ir a Marcos, capítulo 4, versículo 2. Marcos, capítulo 4, versículo 2 nos dice: y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. ¿Cómo les decía? En su doctrina. Y aquí está haciendo
referencia a el acto mismo de la enseñanza que estaba dando nuestro Señor Jesucristo. Podríamos entenderlo sin desapegarnos a esta idea como en su predicación, en su acto de enseñanza. Lo hacía a través de parábolas, es decir, la forma. Por otro lado, también podemos entender la palabra doctrina como la información que se enseña dentro de ese acto. Podemos irnos a Marcos capítulo 1, versículo 22, que nos dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿De qué se admiraban? Es la pregunta. Y se admiraban de su enseñanza, de su doctrina, es decir, se admiraban de la información que Jesucristo les estaba dando. Entonces, por un lado tenemos a doctrina como el acto y por el otro tenemos a doctrina como la información que se comparte o que se enseña. Podemos entenderla de estas dos formas, pero hay una tercera forma mucho más profunda de cómo poder entenderla. Y es con respecto a quién está divulgando la dicha información o quién está generando dicho acto de enseñanza. Y aquí encontramos dos formas que nos presenta la Biblia. La primera, que es la más importante, y vámonos a segunda de Juan, versículos 9 y 10. Recordemos que Juan es prácticamente un solo capítulo, así que también podremos decir o mencionar a la cita como segunda de Juan, capítulo 1 y único, versículos 9 y 10, que nos dice lo siguiente. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, mi pregunta es, ¿quién está divulgando esta enseñanza? Cristo. Por lo tanto, podemos decir que existe y vemos y hemos leído la doctrina de Cristo. Entendamos esta frase de la doctrina de Cristo como también la enseñanza de Cristo. Y por otro lado tenemos lo que muchos hemos leído en Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42 nos dice lo siguiente, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es lo que podemos encontrar acá? Y es que aquí aparece en cambio una referencia mencionando de la doctrina de los apóstoles. Y vuelvo e insisto, entendamos esta frase también como la enseñanza de los apóstoles. Pero tenemos entonces estas dos enseñanzas. Luego veremos cómo estas se conjugan, cómo estas están juntas. Así que no te distraigas. Tanto la doctrina de Cristo como la doctrina de los apóstoles, puedo afirmarles que estas incluyen preceptos. Sí, incluyen normas. La doctrina incluye mandamientos. Y esto podemos verlo, ¿sí?, en las siguientes citas que vamos a estudiar. Cuando se habla de preceptos, hacemos referencias a estas instrucciones, a esas normas, a esas leyes, a esos mandamientos. Pero quiero recordarte y que tengas muy claro que cuando existen preceptos, tiene que existir obediencia. Es decir, que dentro y en la profundidad de la palabra doctrina hay normas que los cristianos tenemos que obedecer. Muy bien, entonces vámonos como primera referencia a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15 nos dice lo siguiente. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Este es un versículo de memoria. Te invito a que
lo hagas y lo memorices en el transcurso de estos días. Estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. La palabra doctrina que aquí se utiliza, si vamos al griego, podemos ver que viene de paradosis, que hace referencia a precepto. Recuerda, precepto, instrucción, norma que se tiene que obedecer. Por otro lado, también tenemos lo que menciona el libro de Tito, capítulo 2, versículo 1. Tito, capítulo 2, versículo 1. Que nos dice lo siguiente. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La palabra doctrina, que aquí se está utilizando, viene desde el griego didascalia, que hace referencia a una instrucción. Recuerda, instrucción, norma, precepto que se tienen que obedecer. Y finalmente me gustaría me acompañen a Romanos, capítulo 6, versículo 17. Romanos, capítulo 6, versículo 17 nos dice lo siguiente. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué tenemos que hacer con la doctrina? Con la didaje, con la enseñanza o la instrucción. Como dice el apóstol Pablo, ante o frente a la doctrina, tú y yo, como hijos de Dios, como miembros de la iglesia de Cristo, la tenemos que obedecer de corazón. Es decir, una obediencia que se origina aquí en tu mente por amor a Dios. Mira tú lo hermoso de esta palabra doctrina, que mucho se habla, que mucho se la menciona, pero que poco se le entiende. Doctrina, una enseñanza, una instrucción que contiene preceptos, normas, mandamientos, que sí o sí, como miembros de la iglesia de Cristo, tenemos que obedecerla de corazón. Una obediencia que se origine en nuestra mente por amor a Dios. En este video quiero dejarles la siguiente pregunta. ¿La doctrina de Cristo y la doctrina apostólica o la enseñanza de los apóstoles son distintas? Te invito a que lo medites y pues descubras la respuesta a esta pregunta en nuestro próximo video. Bendiciones. Cristo tengo dulce comunión, gozo de amistad divina,
con él en mi corazón.